El año es 639. En una cámara privada del Palacio Real, el orfebre más famoso de toda la Galia está de pie frente a una decisión que partirá su vida en dos. Sobre la mesa, las herramientas que han sido extensión de sus manos durante décadas: martillos de precisión, buriles de acero, tenazas que han moldeado el oro más puro. A su alrededor, el fruto de una vida entera de maestría, riquezas que pocos hombres en el reino pueden imaginar. El rey Dagoberto ha muerto. Su amigo, su protector, el hombre que lo elevó de simple artesano a consejero de la corona. Él hoy tiene 51 años. Ha creado relicarios que dejan sin aliento a los obispos, ha acuñado monedas que circulan por toda Europa, ha forjado cruces enjolladas que parecen capturar la luz del mismo cielo. Sus manos conocen el secreto del oro como pocos mortales lo han conocido. Pero algo más antiguo que el metal, más precioso que todo el oro de sus arcas, lo está llamando. Las herramientas brillan bajo la luz de las velas. El yunque espera, el mundo espera, y el hoy debe elegir. Esta es la historia de un hombre que convirtió el martillo en instrumento de santidad, de un artesano que nunca dejó de serlo, incluso cuando intercambió las vestiduras de su taller por las de un obispo, de un santo, cuyas manos callosas por el trabajo manual fueron las mismas que consagraron el pan y el vino. San Eloy de Noyon, Eligio para los francos, el patrón de orfebres, herreros, joyeros y mineros, el santo de todos aquellos cuyas manos transforman el metal en belleza, en utilidad, en vida. La Galia del siglo VI era un mundo extraño, suspendido entre la antigua civilización romana y los reinos bárbaros que emergían de sus cenizas. Los francos merovingios, recién convertidos del paganismo, construían iglesias junto a sus salones de guerra. Los obispos negociaban con reyes que apenas 2 generaciones atrás adoraban a Wotan. Y en medio de este mundo en transformación, donde la fe y la espada danzaban una danza peligrosa, un niño nacía en una aldea que ni siquiera aparecía en los mapas imperiales. ¿Cómo se convierte un hombre en santo sin abandonar el mundo? ¿Cómo se sirve a Dios desde un yunque? ¿Puede el oro terrenal convertirse en moneda del cielo? La respuesta está en las manos de un orfebre. El año 588, una pequeña aldea cerca de Limoges llamada Chaptelat, tan insignificante que los cronistas ni siquiera se molestan en mencionarla. Una familia de labradores, gente de manos ásperas y espaldas encorvadas por el trabajo en los campos. Eucherio y Terrigia, nombres que la historia habría olvidado si no fuera por el niño que traen al mundo. Eloy nace en una cabaña de madera y barro. No hay oro aquí, no hay sedas ni incienso, solo el olor de la tierra mojada y el humo del hogar. Pero el niño tiene ojos que ven diferente. Mientras otros niños persiguen gallinas en el corral, Eloy se queda fascinado por el brillo de una hebilla de cinturón, por el destello de una moneda romana encontrada en el camino. Sus dedos, todavía pequeños, trazan formas en el aire como si estuvieran moldeando algo invisible. Hay llamados que no pasan por las palabras. Hay vocaciones que se anuncian en el asombro de un niño ante la belleza. Los padres lo notan. Este hijo no está hecho para el arado, algo más lo reclama. A los 14 años, Eloy es entregado como aprendiz a Avon, maestro orfebre del Tesoro Real en Limoges. El taller huele a metal caliente y carbón encendido. Las paredes vibran con el martilleo constante. Aquí se forjan los objetos que adornarán iglesias y palacios, los cálices que contendrán la sangre de Cristo, las coronas que ceñirán cabezas reales. Avon es un hombre severo, de pocas palabras y manos sabias. No enseña con explicaciones, sino con demostraciones. Un gesto, un golpe preciso, el ángulo exacto del buril contra el metal. Eloy observa con una intensidad que asusta. No solo mira, absorbe. Sus manos aprenden el lenguaje del oro y la plata, el vocabulario secreto del cobre y el bronce. Aprende que cada metal tiene su temperamento, su carácter, su manera de rendirse o resistir. Las horas son largas, el trabajo
implacable. Un solo error puede arruinar semanas de labor. La disciplina del oficio es más dura que cualquier regla monástica. Pero aquí, en el calor del fuego y el sonido rítmico del martillo, Eloy está encontrando algo. No solo está aprendiendo un oficio, está aprendiendo que la creación humana puede ser un eco de la creación divina, que transformar la materia bruta en belleza es participar, de alguna manera misteriosa, en la obra del Creador. Lo que nadie sabe entonces, ni siquiera el propio Eloy, es que estas manos que aprenden a forjar el metal también están siendo forjadas, pulidas, preparadas para una obra que va más allá de cualquier relicario. Los años pasan, el aprendiz se convierte en artesano y comienzan las historias. La primera es la que los orfebres contarán durante siglos, la que se convertirá en leyenda, pero que nace de algo real, de algo que revela quién es este hombre joven de manos mágicas. Un noble llega al taller con un encargo importante, un trono de oro para su sala principal. Trae el metal precioso necesario, pesado cuidadosamente. Eloy acepta el trabajo. Semanas después, cuando el cliente regresa, encuentra no uno, sino dos tronos, idénticos en belleza, perfectos en ejecución, ambos forjados del oro que trajo. El noble no entiende. Eloy explica con simplicidad que había suficiente metal, que sería deshonesto quedarse con el excedente o hacer algo inferior con él, que dos tronos eran posibles, entonces dos tronos debían ser. El noble está atónito. En un mundo donde la astucia se confunde con sabiduría, donde quedarse con el excedente sería visto como habilidad comercial, este joven artesano devuelve el doble de lo prometido. La historia viaja más rápido que cualquier mercader, más lejos que cualquier pregonero. Hay un orfebre en Limoges que no solo tiene manos de ángel, sino alma de santo. La reputación que comienza a construirse no es solo de habilidad técnica, es de algo más raro, más precioso que el oro mismo: integridad, las manos que no roban, el corazón que no engaña, el artesano que ve su trabajo no como medio de enriquecimiento, sino como acto de honestidad ante Dios y ante los hombres. Y alguien está escuchando. Alguien en París, en el corazón del poder merovingio, donde los reyes buscan hombres en quienes se pueda confiar. Alguien que pronto cambiará el destino de Eloy para siempre. El año 610, un mensajero real llega a Limoges con un sello que hace que todos se inclinen: la orden del rey Clotario II. El monarca franco, señor de vastos territorios, buscador de hombres capaces, ha escuchado las historias sobre un orfebre que devuelve el oro en lugar de quedárselo. En una época donde la traición es moneda común, donde los consejeros roban y los artesanos engañan, Clotario necesita hombres en quienes confiar. Y la honestidad, en la corte de los merovingios, es más rara que las perlas. Eloy tiene 22 años cuando emprende el viaje a París. Deja atrás Limoges, la ciudad que conoce, el taller de Avon que es su hogar. Lleva consigo sus herramientas, envueltas en cuero, protegidas como reliquias. Son todo lo que tiene, todo lo que es. El camino es largo. Los bosques de la Galia están llenos de bandidos. Los ríos crecidos dificultan el paso, pero Eloy avanza con la confianza tranquila de quien sabe que las manos que lo han traído hasta aquí no lo abandonarán ahora. París, la isla en el Sena, los palacios merovingios elevándose sobre construcciones romanas en ruinas, el olor a humanidad concentrada, a comercio, a poder. El joven orfebre de la provincia entra en el centro del mundo franco, y el mundo franco nunca volverá a ser el mismo. Clotario prueba a Eloy con encargos pequeños al principio: una hebilla, un broche, un anillo. El rey espera calidad, pero lo que recibe es algo más: perfección. Cada pieza que sale de las manos de Eloy no es solo hermosa, es teológicamente hermosa, como si las proporciones mismas oraran. El rey entiende que ha encontrado algo, no solo un artesano, un maestro, y más que eso, un hombre de alma recta en una corte donde las almas torcidas son la norma. Eloy es nombrado maestro de la Casa de Moneda.
Sus manos ahora acuñan el oro y la plata que circulará por todo el reino franco y más allá. Cada moneda lleva la impronta de su perfección técnica. Los comerciantes aprenden a reconocerlas. Las monedas de Eloi no se pueden falsificar fácilmente. Son demasiado perfectas. Pero el trabajo más importante viene de las iglesias. Los obispos, los abades, todos quieren que Eloi cree para ellos. Relicarios para albergar huesos de santos. Cálices para la misa. Cruces procesionales que parecen capturar luz propia. Trabaja con piedras preciosas engastadas en oro, esmeraldas de un verde que parece vivo, rubíes rojos como sangre sacramental, zafiros azules como el manto de María. Sus manos transforman el metal en oración visible. En el taller que el rey le ha concedido, Eloi trabaja con una concentración que roza lo místico. El martillo cae con ritmo meditativo. El fuego arde como zarza ardiente, y en el silencio interior del artesano que crea, algo más está sucediendo. Cada pieza es una ofrenda, cada golpe de martillo, una oración. El trabajo no es separable de la adoración. El yunque es altar. Lo que Eloi está descubriendo, sin palabras teológicas pero con la sabiduría de las manos, es que todo trabajo honesto es sagrado, que no existe la división entre lo profano y lo santo cuando se trabaja para la gloria de Dios. En el año 629, Clotario II muere. Su hijo Dagoberto I asciende al trono. Es joven, ambicioso, complejo, capaz de crueldad y de piedad en igual medida, un rey de su tiempo. Y lo primero que hace es confirmar a Eloi en su posición. Más que eso, lo hace su amigo. La amistad entre el rey franco y el orfebre santo es una de las más extrañas de la historia. Dagoberto, guerrero y político, hombre de violencia cuando es necesaria. Eloi, artesano y místico, hombre de paz siempre. No deberían entenderse, pero se entienden. Dagoberto ve en Eloi algo que le falta a todos sus otros consejeros: la incapacidad de mentir. Eloi no sabe adular, no sabe manipular. Cuando el rey pregunta, Eloi responde con verdad. Cuando el rey se equivoca, Eloi se lo dice. Y extrañamente, increíblemente, el rey escucha. Eloi se convierte en consejero de confianza, no por buscar poder, sino porque el poder viene a buscar la virtud. En un mundo donde todos quieren algo del rey, Eloi es el único que no quiere nada, excepto, quizás, que el rey sea justo, que proteja a los débiles, que recuerde que también él se arrodillará ante un rey mayor. Las conversaciones entre ellos son privadas, pero los cronistas las imaginan. El rey preguntando sobre asuntos de estado, Zole respondiendo desde una moral que no se dobla. El rey, impaciente a veces, irritado, pero siempre, al final, escuchando. Porque Dagoberto sabe algo que los poderosos a menudo olvidan, que la verdad dicha por un amigo vale más que 1000 adulaciones de cortesanos. La riqueza llega, es inevitable. El orfebre real, favorito del rey, maestro sin igual de su oficio, acumula oro como otros acumulan años. Su taller prospera, los encargos se multiplican. Eloi podría ser uno de los hombres más ricos del reino, podría. Pero hay algo que el oro hace en las manos de Eloi que no hace en manos de otros. Desaparece, se transforma, fluye hacia afuera como agua. Los mercados de esclavos en París son lugares de horror. Hombres, mujeres, niños, capturados en guerras o vendidos por deudas, expuestos como ganado. Las cadenas brillan bajo el sol. Los ojos están muertos de desesperanza. Eloi aparece en estos mercados con bolsas de oro. Compra esclavos, 1, 2, 10, 20. Los compra solo para liberarlos inmediatamente. Les da su carta de libertad y, frecuentemente, dinero para comenzar de nuevo. Algunos lo bendicen, otros simplemente huyen, incapaces de creer que la libertad puede ser real. Los otros comerciantes lo miran con una mezcla de asombro y desprecio. Están ganando dinero. Eloi está tirando el suyo. Pero Eloi sabe algo que ellos no saben, que cada ser humano lleva la imagen de Dios, que esa imagen no puede comprarse ni venderse, que liberar un esclavo es liberar a Cristo mismo de sus cadenas. Su taller se convierte en refugio.
Los pobres saben que pueden llamar a su puerta. Los enfermos encuentran medicina. Los hambrientos, pan. Eloi vive rodeado de riqueza que atraviesa sus manos como luz atraviesa el vidrio sin quedarse. La paradoja es perfecta. El hombre más rico de la corte vive como el más pobre. El orfebre, que trabaja con oro, viste lino simple. El favorito del rey se sienta a la mesa con mendigos. Y mientras tanto, algo está cambiando. Profundo en su interior, donde las palabras no llegan, donde solo el espíritu se mueve, una transformación está ocurriendo. El oro externo está puliendo el oro interno. El artesano está siendo artesanado. En Quilena-Dorinoere, Ulloy funda el monasterio de Solignac, cerca de Limoges. Usa su propia fortuna para comprar la tierra, construir los edificios, dotar la comunidad. Invita a monjes de Luxeuil, seguidores de la regla de San Columbano, hombres de oración severa y disciplina de hierro. El monasterio se levanta piedra por piedra. Eloi supervisa personalmente. El hombre que ha diseñado relicarios ahora diseña claustros. El que ha forjado cálices ahora planea capillas. Pero su visión va más allá de los muros. Solignac no es solo para monjes. Es escuela, es refugio. Es lugar donde los jóvenes pobres pueden aprender oficios, donde las artes se preservan, donde la oración y el trabajo se unen en síntesis benedictina. Poco después, funda un convento de monjas en París. De nuevo, su fortuna se derrama. De nuevo, el oro se convierte en piedra sagrada, en comunidad viva, en oración perpetua. Los cronistas notan algo. La generosidad de Eloi no disminuye su riqueza. Es como si mientras más da, más recibe. Los encargos siguen llegando. El rey sigue confiando. El oro sigue fluyendo. Pero el corazón de Eloi está cambiando de dirección. El oro ya no brilla tanto. O quizás brilla diferente. Ya no ve en él el desafío del artesano, sino la responsabilidad del mayordomo. Cada moneda que pasa por sus manos lleva una pregunta. ¿Para qué es esto? ¿A quién puede liberar? ¿Qué belleza puede crear no para ojos humanos, sino para los ojos de Dios? En las noches, después de que el taller cierra, Eloi ora. Sus oraciones son simples, de hombre que no ha estudiado teología en las escuelas, pero son profundas, brotando de un lugar que los libros no alcanzan. Y en esas oraciones, una voz comienza a hablar. Suave al principio, insistente después. Hay más, hay algo más esperándote. Las manos que forjan el oro pueden forjar almas, pero todavía no es tiempo. El rey vive. El amigo necesita consejo. El mundo necesita al orfebre honesto en la corte corrupta. Eloi espera. Como el metal espera en el fuego, siendo purificado. El diciembre de 639 llega frío y oscuro. En el Palacio Real de Saint-Denis, Dagoberto I yace en su lecho de muerte. Tiene solo 36 años, pero las guerras y los excesos han cobrado su precio. Los médicos se retiran moviendo la cabeza. Los obispos administran los últimos sacramentos. Eloi está junto al lecho. El hombre que ha sido amigo, consejero, voz de conciencia del rey, lo ha visto reír y llorar, ordenar batallas y fundar monasterios, pecar y arrepentirse. Ahora lo ve morir. Las últimas palabras del rey son para su reino, para sus hijos, para su alma. Pero sus ojos buscan a Eloi. En esa mirada hay algo. Gratitud, quizás. O reconocimiento. O simplemente la necesidad humana de ser visto por alguien que conoce la verdad de uno. Eloi sostiene la mano del rey hasta que se enfría. Después, en el silencio que sigue a la muerte, mientras la corte estalla en lamentaciones políticas y los nobles calculan alianzas, Eloi camina solo por los pasilones del palacio. El amigo se ha ido. El protector no está. El mundo que conocía durante 29 años se ha terminado. Y en ese vacío, la voz que había estado susurrando ahora grita. Eloi tiene 51 años. Por las medidas de su tiempo, es un anciano. La mayoría de los hombres están muertos a esa edad o esperando la muerte. Comenzar algo nuevo parece imposible, pero para Dios 51 es juventud. Abraham tenía 75 cuando fue llamado. Moisés
80 cuando vio la zarza ardiente. Eloy vende sus propiedades, distribuye su fortuna, las herramientas del oficio, esas extensiones de sus manos que lo han acompañado toda su vida, son guardadas con reverencia. No las destruye, no las desprecia. El trabajo de orfebre no era pecado que requiere repudio, pero hay otro trabajo esperando. Se presenta ante el obispo de París. La conversación es breve. El obispo conoce a Eloy, su reputación, su vida. No hace falta examen exhaustivo. Este hombre ha estado viviendo como monje mientras trabajaba como artesano. Eloy es ordenado sacerdote a los 51 años. La noticia sacude París. El orfebre del rey, el hombre más rico de la corte, el maestro del oro, tomando los votos sagrados. Algunos piensan que ha enloquecido de dolor por la muerte de Dagoberto. Otros que busca protección política en tiempos inciertos. Pero los que lo conocen saben la verdad. Esto no es huida, es llegada, no es final, es comienzo. El pueblo llena las iglesias donde Eloy celebra su primera misa. Quieren ver las manos que forjaron relicarios, ahora elevando el cáliz. Quieren escuchar la voz que aconsejó reyes, ahora proclamando el evangelio. Y lo que ven los deja en silencio, porque Eloy celebra con una reverencia que parece salir de sus huesos, como si cada gesto litúrgico fuera creado con la misma precisión que sus obras de orfebrería, como si el altar fuera yunque y el sacrificio eucarístico la obra maestra final. No pasa mucho tiempo, el año 641, apenas 2 años después de su ordenación sacerdotal, Eloy es consagrado obispo de Noyon-Tournai. La elección no es accidente. La diócesis que recibe es problemática, abarca territorio vasto y dividido, desde Noyon hasta Tournai, incluyendo partes de lo que hoy es Bélgica, poblaciones mezcladas de francos cristianos, paganos obstinados y semiconvertidos que mantienen un pie en cada mundo. Se necesita un hombre de santidad probada, de habilidad administrativa, de coraje, de capacidad para hablar tanto a nobles como a campesinos. Eloy es ese hombre. La consagración episcopal se realiza con toda solemnidad. Las manos que reciben el óleo de la unción son las mismas que han sostenido el martillo durante décadas. La cabeza coronada con la mitra es la que se ha inclinado sobre el yunque en concentración absoluta. El pastor artesano, el obispo orfebre, la síntesis imposible que en Eloy se vuelve natural. Cuando toma posesión de su sede en Noyon, Eloy tiene 53 años. La mayoría de los obispos a esa edad están pensando en su sucesión. Eloy está pensando en cómo transformar un territorio, porque lo que nadie sabe todavía, ni siquiera quizás el propio Eloy, es que su verdadera obra maestra apenas está comenzando, que las almas son oro más precioso que cualquier metal. Que forjar una diócesis en santidad requiere más habilidad que forjar 1000 coronas. El yunque ha cambiado, pero el artesano sigue siendo el mismo. El territorio que Eloy debe pastorear es un desafío que haría retroceder a hombres más jóvenes. Flandes, en el norte, está apenas tocado por el cristianismo. Los frisones y sajones mantienen sus bosques sagrados, sus altares a dioses antiguos. El mensaje de Cristo ha llegado a las ciudades, pero los campos profundos permanecen en tinieblas. Eloy no espera que el mundo venga a él, va al mundo. A los 53 años, cuando debería estar sentado en su catedral recibiendo honores, Eloy está caminando por caminos de barro hacia aldeas que ni siquiera tienen nombre. Viaja a Gante, a Courtrai, a Amberes, cruza ríos, atraviesa bosques, duerme donde lo reciben. Llega a una aldea donde nunca han visto un obispo. Los habitantes lo miran con recelo. Este hombre con vestiduras extrañas, hablando de un Dios crucificado. ¿Qué quiere de ellos? Pero Eloy no viene con ejército, no viene con amenazas, viene con palabras y, más importante, con manos que todavía saben trabajar. Predica. Su elocuencia no es la de los retóricos de las escuelas, es la elocuencia de la convicción, de quien ha vivido lo que dice.
Habla de un Dios que se hizo hombre, que trabajó con sus manos como carpintero, que dignificó el trabajo humano con su presencia. Los artesanos escuchan, los herreros escuchan. Este mensaje les llega donde otros no llegan. Y cuando encuentra resistencia, cuando los ídolos paganos se interponen, Eloi no vacila. Con sus propias manos, a veces, derriba los altares falsos, no con desprecio, sino con la firmeza de quien conoce la diferencia entre oro verdadero y oro falso. Donde cae un ídolo, construye una iglesia. Y las iglesias que Eloi funda llevan su marca, son bellas. Porque el obispo entiende que la belleza es argumento, que un edificio sagrado bien construido predica más que 1000 sermones. Hay algo extraordinario que los cronistas notan y que hace único a Elúa entre los obispos de su tiempo. No ha abandonado su oficio. Las herramientas que guardó con reverencia al ordenarse no permanecen guardadas para siempre. En la casa episcopal de Noyon hay un taller, pequeño, modesto comparado con el de París, pero funcional. Y cuando los deberes pastorales lo permiten, cuando las ordenaciones están hechas y las visitas cumplidas, Eloi regresa a su yunque, crea objetos litúrgicos para las iglesias de su diócesis, diseña relicarios, enseña a jóvenes aprendices. Sus manos, ahora ungidas con óleo episcopal, siguen callosas por el martillo. Algunos de sus colegas obispos murmuran: ¿es apropiado que un obispo trabaje como artesano? ¿No debería estar dedicado enteramente a asuntos espirituales? Pero Eloi está enseñando algo que su época necesita y que todas las épocas necesitan, que no hay división entre lo espiritual y lo material cuando ambos se ordenan a Dios, que el trabajo manual honesto es oración, que las manos que consagran el pan también pueden forjar el cáliz que lo contiene. Y hay algo más. Eloi usa su taller como ministerio. Los jóvenes, pobres de la diócesis, los huérfanos, los que no tienen medios para aprender un oficio, encuentran en el obispo un maestro. Les enseña gratuitamente, les da herramientas, les abre camino a una vida digna. El mensaje es claro: la salvación no es solo para el alma, es para toda la persona. Y una persona con oficio, con capacidad de ganarse el pan honestamente, es más libre para servir a Dios. La dignidad del trabajo manual se convierte en parte integral de su predicación. En un mundo que comienza a dividir entre nobles que no trabajan y siervos que solo trabajan, Eloi proclama con su vida que trabajar con las manos no es degradación, sino vocación. La casa episcopal de Noyon tiene las puertas siempre abiertas. Los guardias, si es que hay guardias, tienen órdenes de no rechazar a nadie. El resultado es predecible. La casa está constantemente llena de humanidad sufriente. Leprosos con sus campanillas de advertencia, prisioneros liberados sin lugar a dónde ir, viudas, huérfanos, mendigos, los que toda sociedad empuja a los márgenes. Eloi los recibe. No delega esta tarea en diáconos o asistentes. Él mismo lava los pies de los leprosos. Él mismo sirve comida a los mendigos. Sus manos, que han tocado el oro más puro, tocan ahora la carne ulcerada sin retroceder. Y continúa comprando esclavos para liberarlos. Su fortuna personal ya no existe, pero la diócesis tiene recursos. Cada vez que llega un mercader de esclavos al territorio, Eloi está ahí con bolsa de oro, compra, libera, da carta de libertad y bendición. Los contadores de la diócesis se desesperan, los recursos se agotan, pero siempre, milagrosamente, llega más: donaciones inesperadas, herencias dejadas a la iglesia, como si Dios mismo estuviera financiando la operación de rescate. Hay algo en la forma en que Eloi trata a los marginados que va más allá de la caridad convencional. No es solo dar limosna desde la distancia, es cercanía. Es ver en el rostro del leproso el rostro de Cristo. Es tratar a cada esclavo liberado como si fuera nobleza redimida, porque para Eloi lo son. Cada ser humano es orfebrería divina, cada alma, oro precioso que merece ser pulido, no descartado. Sus sermones sobre este tema son de fuego. Habla a los señores que maltratan a sus siervos con palabras que no admiten ambigüedad. Habla a los ricos que cierran sus manos con dureza profética. No se ha vuelto suave al vestir la mitra, se ha vuelto
más valiente, porque ya no tiene nada que perder, ya no busca favores de reyes, ya no necesita encargos de nobles, es libre de la manera más peligrosa, libre para decir la verdad. En la intersección entre historia y devoción popular nacen las leyendas, y alrededor de Eloy, las leyendas florecen como flores silvestres. La más famosa, la que lo convertirá en patrón de herradores y veterinarios, cuenta de un caballo que le traen cojeando. El animal está en mal estado, la pata dañada parece irreparable. Los presentes esperan que Eloy llame a un herrador. En lugar de eso, toma las herramientas él mismo, y entonces sucede algo extraordinario. Separa la pata del caballo completamente del cuerpo. La trabaja con calma, corrige el problema, forja la herradura perfecta, y luego, con la misma calma, vuelve a unir la pata al animal. El caballo se aleja caminando normalmente. ¿Sucedió exactamente así? Los cronistas serios dudan, pero la leyenda persiste porque dice una verdad más profunda que los hechos literales, que Eloy tiene dominio sobre la materia que parece sobrenatural, que sus manos son instrumentos de milagro. Otras historias hablan de curaciones, enfermos que tocan su manto y sanan, demonios expulsados con su palabra, predicciones que se cumplen. La línea entre el santo histórico y el santo legendario se vuelve borrosa, pero quizás eso no importa tanto como parece, porque las leyendas nacen no de la nada sino de algo real, del impacto que una vida tiene en otras vidas, del asombro que la santidad auténtica provoca. Eloy, en su vida terrena, es testigo del poder transformador de Cristo. Las leyendas solo amplifican ese testimonio, lo vuelven accesible a la imaginación popular, lo convierten en historia que puede contarse junto al fuego en las noches de invierno. Y en esas historias, repetidas por herreros y mineros, por orfebres y campesinos, Eloy sigue vivo, sigue predicando, sigue transformando. El año 660 llega con el peso de los años sobre los hombros de Eloy. Tiene 72 años. Por las medidas de su siglo, es un patriarca. Ha vivido más que la mayoría de sus contemporáneos. Ha visto nacer y morir reyes. Ha visto el mundo cambiar. Pero el cuerpo, incluso el cuerpo de un santo, tiene sus límites. La enfermedad llega, no de golpe, sino gradualmente. El obispo que caminaba kilómetros por su diócesis, ahora se cansa después de subir escaleras. Las manos que nunca temblaron al forjar oro, ahora tiemblan al elevar el cáliz. Eloy sabe lo que viene, ha acompañado a suficientes moribundos para reconocer las señales, y acepta con la misma tranquilidad con que aceptó todas las obras que Dios le encomendó. Sus últimos sermones a su pueblo son de amor, no de teología compleja ni de exhortaciones duras, solo amor. Les pide que se cuiden unos a otros, que recuerden a los pobres, que no abandonen a los esclavos que pueden liberar, que vean en el trabajo diario una forma de oración. El 1 de diciembre de 660, en Noyon, Eloy siente que es el momento. Pide los últimos sacramentos. Los recibe con plena conciencia, sus ojos todavía brillando con esa inteligencia que nunca lo abandonó. Alrededor de su lecho están los que lo amaron, sacerdotes de su diócesis, los pobres que rescató, antiguos esclavos ahora libres, artesanos que aprendieron de él. Sus últimas palabras, según los cronistas, son simples. Una oración, una encomendación de su espíritu a Dios. Y quizás, solo quizás, un pensamiento para el yunque que lo esperó tantos años, para el martillo que fue su primer maestro. El obispo artesano cierra los ojos, el santo orfebre cruza el último umbral, y el duelo que estalla en Noyon es el de una ciudad que ha perdido a su padre. No se espera el proceso formal. En la Edad Media temprana, la canonización es asunto del pueblo tanto como de la jerarquía, y el pueblo de Noyon proclama santo a Eloy el mismo día de su muerte. Las campanas doblan, pero no son solo doblar fúnebre, son proclamación de gloria. El hombre que vivió entre ellos, que tocó sus vidas, que transformó su región, ahora está con Dios, y desde allí intercede. El cuerpo es sepultado con honores en la catedral de Noyon, pero no descansa mucho tiempo antes
de que comiencen los reportes. Una mujer estéril que ora ante su tumba concibe. Un herrero con la mano lesionada recupera su habilidad. Un niño enfermo sana. Los milagros se multiplican y con ellos el culto. Las reliquias son solicitadas por iglesias de toda la Galia y más allá. Un fragmento de hueso, un pedazo de tela que tocó su cuerpo. Cada reliquia se convierte en centro de devoción, en semilla de la que crecen capillas y luego iglesias. La fama de Eloy se extiende de Noyon a París, de París a Limoges, de la Galia a Germania, de Europa continental a las Islas Británicas. El santo del martillo y la cruz, el obispo que nunca olvidó el yunque. La iglesia, en su sabiduría, confirma lo que el pueblo ya proclamó. San Eloy, confesor, obispo, intercesor. Sucede naturalmente, orgánicamente. Los orfebres comienzan a invocar a Eloy como protector. Tiene sentido perfecto. Fue uno de ellos. Conoce las dificultades del oficio. Entiende la tentación de quedarse con el oro extra. La frustración cuando una pieza no sale bien. El orgullo santo cuando sale perfecta. Las cofradías de orfebres se colocan bajo su patrocinio. Se establecen capillas en su honor dentro de los talleres. El 1 de diciembre se convierte en día de fiesta para todo artesano que trabaja el metal. Pero el patronazgo se expande. Los joyeros lo reclaman, los herreros también, los cerrajeros, los acuñadores de moneda, cualquiera cuyas manos transformen el metal. Y luego, algo inesperado, los mineros, porque antes de que el metal llegue al yunque, debe ser arrancado de la tierra. Los hombres que descienden a las profundidades oscuras, enfrentan peligros diarios, encuentran en Eloy un patrón que entiende el valor del metal desde su origen. La leyenda del caballo añade otra dimensión. Los veterinarios y herradores lo adoptan como protector especial. Las imágenes de Eloy sosteniendo la pata separada del caballo se multiplican en el arte popular. A través de los siglos, el patronazgo evoluciona. Con la revolución industrial, los metalúrgicos lo reclaman, los trabajadores de fundiciones, los que forjan acero para puentes y trenes. En el siglo XX, los numismáticos, coleccionistas de monedas, lo honran recordando que fue maestro de la Casa de Moneda Real. El santo sigue relevante porque el trabajo que dignificó sigue siendo necesario. Mientras haya metal que transformar, habrá trabajadores que buscan el patrocinio de quien mejor entendió ese oficio. Los artistas medievales aman a Eloy. Es un santo visual, fácil de representar, inconfundible. Las pinturas lo muestran típicamente con martillo y yunque. A veces sostiene un cáliz o relicario, recordando sus obras maestras de orfebrería. Frecuentemente aparece el caballo con su pata milagrosa. Viste mitra y ornamentos episcopales, pero siempre hay alguna herramienta cerca, como si incluso en gloria no pudiera estar completamente separado de su oficio. Una de las representaciones más famosas está en el retablo de Petrus Christus, pintado en 1449. Muestra a Eloy en su taller, vendiendo un anillo a una pareja noble. Pero la mirada del santo no está en el oro, sino en los rostros de sus clientes. Es imagen de comercio santificado, de transacción honesta, de oficio como ministerio. Las hermandades de artesanos llevan su estandarte en procesiones. El 1 de diciembre, las calles de las ciudades medievales se llenan de orfebres, herreros y metalúrgicos marchando en honor de su patrón. Las misas son solemnes. Los talleres cierran. Es día de recordar que el trabajo manual tiene dignidad divina. La devoción cruza el Atlántico con los colonizadores. En América Latina, San Eloy es invocado por plateros y joyeros. Sus imágenes adornan talleres desde México hasta Argentina. La tradición se adapta, pero no se pierde. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, cuando tanto del trabajo manual ha sido automatizado, la devoción persiste, porque el mensaje de Eloy trasciende la tecnología, que el trabajo honesto glorifica a Dios, que las manos que crean participan de la creación divina, que no hay oficio demasiado humilde para ser camino de santidad. Han pasado 1300 años desde que Eloy cerró los ojos en Noyon.
El mundo es irreconocible comparado con la Galia merovingia. Las fraguas manuales han dado paso a fundiciones automatizadas. Los orfebres individuales compiten con producción en masa. El oro se comercia en mercados digitales, pero el mensaje de Eloy no ha envejecido. En una época que separa radicalmente lo sagrado de lo secular, que ve el trabajo como maldición necesaria en lugar de vocación, que considera la espiritualidad como actividad de fin de semana separada de la vida real, Eloy proclama algo diferente. Proclama que todo trabajo honesto es sagrado, que las manos que te colean código de computadora o que sueldan tuberías están haciendo obra de Dios tanto como las manos que elevan la hostia, que no existe la división entre vida espiritual y vida laboral cuando ambas se ordenan al servicio del reino. Proclama que la riqueza es mayordomía, no propiedad, que lo que pasa por nuestras manos no es para acumularlo, sino para multiplicarlo en bien, que el oro solo vale lo que libera, lo que sana, lo que construye. Proclama que la conversión puede llegar a cualquier edad, que nunca es tarde para reorientar la vida, que Dios puede llamar a un hombre de 50 años con tanto poder como a uno de 20. Proclama que la santidad no requiere abandonar el mundo, sino transformarlo desde dentro. Que además necesitamos santos en los talleres que en los monasterios, que la Iglesia necesita testigos en los lugares ordinarios donde la mayoría de la humanidad pasa la mayoría de su tiempo. Y proclama, quizás más importante, que la perfección en el oficio y la perfección en la virtud no son enemigas sino aliadas, que hacer bien el trabajo es forma de oración, que la excelencia artesanal refleja la excelencia del Creador. ¿Cómo se convierte un artesano en santo sin dejar de ser artesano? La respuesta está en las manos de Eloy, manos que nunca tuvieron que elegir entre el martillo y la cruz, porque entendieron que el martillo puede ser cruz, que el yunque puede ser altar, que forjar el metal y forjar el alma son, en el fondo, la misma obra cuando se hacen para la gloria de Dios. Eloy no se convirtió en santo a pesar de ser orfebre, se convirtió en santo siendo el mejor orfebre posible, el más honesto, el más generoso, el que vio en cada pieza de oro una oportunidad de servir. Y cuando Dios lo llamó a otro yunque, al yunque pastoral de una diócesis, llevó consigo todo lo que había aprendido. La paciencia del artesano, la atención al detalle, la humildad ante el material, la perseverancia ante el fracaso, la alegría ante la obra bien hecha. Nunca dejó de ser artesano, solo perfeccionó su obra maestra final, una vida completamente entregada, completamente transformada, completamente forjada en el fuego del Espíritu. Las manos que forjaron tronos de oro para reyes terrenos terminaron forjando tronos de gracia para un rey eterno. Si esta historia te ha tocado, si has visto en San Eloy un modelo para tu propia vida de trabajo y fe, suscríbete al canal para más historias de santos que transformaron lo ordinario en extraordinario, lo común en sagrado, lo temporal en eterno.